Era una madrugada fría y oscura, una de esas noches donde la niebla de la sierra de Michoacán parece tragarse cualquier sonido, cualquier señal de vida, pero aquella oscuridad escondía algo mucho más aterrador que la simple ausencia de luz. A las 5:40 de la mañana del 27 de mayo de 1937, la tierra no tembló por un sismo, sino que rugió con la furia de una bestia herida que finalmente rompía sus cadenas. Los habitantes de Tlalpuyagua, que dormían ajenos al destino fatal que se cernía sobre sus cabezas, escucharon un estruendo que muchos confundieron con una tormenta eléctrica lejana, un trueno que no terminaba nunca y que se hacía más y más fuerte con cada segundo que pasaba. No era lluvia lo que se acercaba, ni tampoco era el viento golpeando las ventanas de madera. Era una pared sólida de destrucción que bajaba por la cañada a una velocidad vertiginosa de más de 20 metros por segundo. Aquellos que estaban despiertos, preparando el maíz para las tortillas o alistándose para el primer turno en las minas, sintieron un cambio repentino en la presión del aire, acompañado de un olor penetrante y nauseabundo, una mezcla química de cianuro, humedad y tierra podrida que helaba la sangre. En cuestión de instantes, el mundo conocido dejó de existir para cientos de personas, borrado del mapa por una fuerza imparable que no distinguía entre ricos y pobres, entre casas de adobe y templos de piedra. La avalancha no era de agua cristalina, sino de lamas, ese residuo tóxico y denso de la minería que se había acumulado durante décadas, esperando pacientemente el momento exacto para reclamar su territorio. Pero para entender por qué el cielo se cayó sobre Tlalpuyagua aquella mañana, debemos retroceder en el tiempo, hacia los años de bonanza que cegaron a los hombres con el brillo del oro. La historia de esta tragedia se escribió mucho antes de aquella fatídica mañana, en los libros de contabilidad y en los planos de ingeniería de la mina Dos Estrellas, una operación colosal que en su momento fue considerada la productora de oro más importante de todo el mundo. A principios del siglo XX, la fiebre del oro había transformado la región, atrayendo capital extranjero, principalmente francés e inglés, que veía en las entrañas de estas montañas una fuente inagotable de riqueza. La tecnología más avanzada de la época llegó a este rincón de México, trayendo consigo electricidad, telégrafos y una maquinaria industrial capaz de triturar la roca día y noche sin descanso. Sin embargo, toda esa prosperidad tenía un precio oculto, un residuo sucio y peligroso que nadie quería ver pero que todos sabían que existía. El proceso para separar el oro de la roca requería el uso de cianuro y grandes cantidades de agua, generando toneladas de un lodo grisáceo y viscoso, conocido como jales o lamas. Durante años, los ingenieros de la compañía minera decidieron que la solución más barata y práctica era simplemente apilar estos desechos en las barrancas naturales, construyendo presas de retención que crecían en altura al mismo ritmo que las cuentas bancarias de los accionistas en Europa. Nadie imaginaba entonces que cada tonelada de lodo depositada era un paso más hacia el abismo, una deuda con la naturaleza que pronto se cobraría con intereses impagables. La presa conocida como Los Cedros se convirtió en un monstruo gigantesco, una estructura que retenía millones de toneladas de desechos tóxicos suspendidos precariamente sobre el valle donde la vida cotidiana transcurría con normalidad. Los muros de contención no estaban hechos de concreto reforzado ni diseñados con los márgenes de seguridad que hoy consideraríamos indispensables, sino que eran, en esencia, montones de la misma tierra y escombros compactados. Era una solución temporal que se había vuelto permanente por la negligencia y la costumbre, una bomba de tiempo que hacía tic-tac bajo el sol y la lluvia de la sierra michoacana. Los expertos de la época, o al menos aquellos que tenían el valor de alzar la voz, sabían que la ubicación de la presa era un error estratégico monumental, pues se encontraba en una pendiente pronunciada, directamente conectada con el arroyo que atravesaba el corazón del pueblo. La geografía misma actuaba como un embudo natural, listo para canalizar cualquier desbordamiento directamente hacia las casas, las plazas y las iglesias. Pero la codicia
tiene la extraña capacidad de silenciar el sentido común, y la producción de oro no podía detenerse por meras preocupaciones sobre la estabilidad del suelo. A medida que avanzaba la década de 1930, las señales de advertencia comenzaron a aparecer, sutiles al principio, pero innegables para cualquiera que prestara atención a los susurros de la tierra. El año de 1937 trajo consigo un clima inusual, con lluvias torrenciales que azotaron la región mucho antes de la temporada habitual, saturando el suelo y poniendo a prueba la resistencia de todas las estructuras hidráulicas. La presa de los Cedros, que ya estaba llena hasta el borde con más de 16 millones de toneladas de lamas, comenzó a sufrir lo que los ingenieros llaman licuefacción estática. El agua de lluvia no solo llenaba el embalse, sino que se infiltraba en los propios muros de la presa, debilitando la cohesión de la tierra y convirtiendo la barrera sólida en una masa inestable y gelatinosa. Los trabajadores de la mina, hombres curtidos que conocían cada palmo de ese terreno, reportaron filtraciones, pequeños hilos de agua sucia que escapaban por la base del muro, como si la presa estuviera sangrando. Se dice que algunos capataces miraron con preocupación las grietas que aparecían en la corona de la cortina, pero la orden superior siempre fue la misma: mantener la operación, seguir produciendo, ignorar el miedo. No hubo evacuaciones preventivas, no hubo sirenas de alarma, y las familias que vivían en el barrio del Carmen, justo en la trayectoria del posible desastre, continuaron con sus vidas bajo la sombra de aquella montaña artificial. Pero el destino ya estaba marcado, y la naturaleza no entiende de plazos corporativos ni de excusas administrativas. La noche del 26 de mayo, una tormenta particularmente violenta se desató sobre las montañas, una tromba de agua que los locales llamaron una culebra, que golpeó con furia las laderas ya empapadas. El nivel del agua dentro de la presa subió rápidamente, ejerciendo una presión hidrostática brutal sobre los muros debilitados, buscando cualquier punto débil para liberar su energía contenida. La estructura, que había resistido décadas de abandono, llegó a su punto de quiebre en la oscuridad de la madrugada, cuando la vigilancia era mínima y la capacidad de reacción era nula. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. El muro colapsó, no poco a poco, sino de golpe, liberando una avalancha instantánea. No fue una inundación convencional. Lo que bajó por la barranca no era agua que se podía nadar, sino una mezcla espesa y pesada, con la consistencia del cemento fresco, cargada de rocas, troncos y escombros metálicos. La ola gris, de decenas de metros de altura, se precipitó por el cañón a una velocidad aterradora, arrancando árboles de raíz y pulverizando cualquier estructura que osara interponerse en su camino. El sonido que despertó al pueblo fue el de la montaña misma desgarrándose, un estruendo profundo y visceral que heló la sangre de quienes tuvieron la desgracia de escucharlo. El torrente tóxico tardó apenas unos minutos en recorrer la distancia entre la mina y el pueblo, tiempo insuficiente para cualquier intento de huida organizado. El impacto inicial fue devastador. La avalancha golpeó primero los barrios periféricos, borrando del mapa chozas y casas de mampostería como si fueran castillos de arena frente a la marea alta. La fuerza cinética de millones de toneladas de lodo en movimiento era tal que no dejaba nada en pie. No había refugio posible, ni muros que resistieran, ni lugares altos a los que se pudiera llegar a tiempo. La gente que dormía en sus camas no tuvo oportunidad de despertar. Fueron envueltos por la oscuridad y la presión aplastante del lodo en un instante, pasando del sueño a la eternidad sin siquiera comprender qué estaba sucediendo. El santuario de Nuestra Señora del Carmen, una joya arquitectónica del siglo XVIII y orgullo de la comunidad, se encontraba directamente en la trayectoria del flujo. Los testigos que lograron sobrevivir observaron con horror cómo la masa gris rodeaba y engullía el edificio sagrado, llenando la nave principal, rompiendo las puertas y subiendo metro tras metro hasta cubrirlo casi por completo. Lo único que quedó visible, como un dedo acusador apuntando al cielo o como un último grito de auxilio, fue la torre del campanario, solitaria y firme en medio de un mar de destrucción.
Sin embargo, la verdadera magnitud del horror solo se revelaría con la llegada de la luz del día, cuando el sol iluminara el paisaje transformado. Cuando el rugido finalmente cesó, un silencio sepulcral descendió sobre Tlalpuyagua, un silencio mucho más pesado y aterrador que el estruendo de la caída. Los sobrevivientes, aturdidos y cubiertos de polvo, salieron de las zonas altas para encontrarse con una escena que desafiaba toda lógica. Donde antes había calles, jardines y plazas, ahora solo había una planicie gris, uniforme y humeante. El lodo, rico en minerales y químicos, comenzó a solidificarse casi de inmediato al detenerse, atrapando todo lo que había engullido en una tumba de concreto instantáneo que hacía imposible cualquier labor de rescate inmediata. El olor a cianuro era tan fuerte que quemaba las gargantas de los rescatistas improvisados, quienes, armados con palas y picos, intentaban desesperadamente cavar en la masa que se endurecía bajo sus pies. Pero la tarea era titánica y desgarradora. Cada metro cavado revelaba los restos de una vida interrumpida, muebles destrozados, vigas de techo, juguetes y, lo más doloroso, la ausencia de aquellos que no respondían a los gritos desesperados de sus familiares. Las cifras oficiales hablaron de alrededor de 300 víctimas fatales, pero las voces de los ancianos y las leyendas locales siempre han sostenido que el número real fue mucho mayor. Muchos cuerpos nunca fueron recuperados, permaneciendo fundidos con la tierra que los reclamó, convirtiendo el valle en un inmenso campo santo sin lápidas. La confusión reinaba en los días posteriores. Familias enteras habían desaparecido y no había quien reclamara a los ausentes, ni registros precisos de cuántas personas vivían realmente en los asentamientos irregulares pegados a la mina. La respuesta de las autoridades y de la compañía minera fue, como suele suceder en estos casos, lenta y llena de contradicciones. Se intentó culpar a la naturaleza, a la lluvia excepcional, a un acto de Dios imposible de prever, desviando la atención de las décadas de acumulación irresponsable y falta de mantenimiento. Sin embargo, la evidencia estaba allí, a la vista de todos. Una montaña artificial construida sin respeto por la vida humana se había venido abajo. El presidente Lázaro Cárdenas, quien visitó la zona del desastre, se encontró con un pueblo quebrado, no solo por la pérdida material, sino por la traición de la industria que les había prometido progreso y les había entregado destrucción. Este evento marcó el principio del fin para la minería a gran escala en Tlalpuyagua. La mina Dos Estrellas, aunque continuó operando por un tiempo bajo administración estatal, nunca pudo sacudirse la sombra de la tragedia. La economía local colapsó, y lo que alguna vez fue un centro vibrante de comercio y riqueza comenzó a vaciarse, transformándose lentamente en un pueblo fantasma donde el viento silbaba entre las ruinas de las casas abandonadas. Pero la historia de Tlalpuyagua no terminó en el olvido absoluto. El pueblo cargó con su cicatriz y aprendió a vivir con ella. Hoy, si uno visita este rincón de Michoacán, se encontrará con una imagen que resume toda la potencia de esta historia: la Torre del Carmen. Ahí sigue, emergiendo de la tierra, sepultada hasta la mitad, no como una ruina, sino como un testigo eterno. El piso actual sobre el que caminan los turistas y los locales es, en realidad, el techo de la tragedia. Debajo de sus pies, a varios metros de profundidad, yace el atrio original, las calles antiguas y los secretos de aquella mañana de mayo. Es un recordatorio físico y brutal de que la ingeniería cinética es un arma y de que la naturaleza siempre, inevitablemente, recupera lo que es suyo. Las versiones sobre lo que realmente pasó en las oficinas de la mina en las horas previas al desastre siguen circulando entre los descendientes de los sobrevivientes. Se habla de llamadas telefónicas ignoradas, de ingenieros que huyeron antes de que saliera el sol, de documentos quemados apresuradamente para ocultar la negligencia criminal. Aunque estas historias son difíciles de confirmar con certeza histórica, forman parte de la memoria colectiva, una verdad emocional que pesa tanto como los hechos comprobados. Son el eco de la injusticia que resuena a través de las décadas, recordándonos que detrás de cada gramo de oro extraído hubo un costo que no se pagó con dinero.
La tragedia de las lamas no fue solo un accidente industrial, fue el colapso de una forma de ver el mundo, donde el beneficio económico estaba por encima de la seguridad de las personas. Al caminar hoy por las calles empedradas de Tlalpuyagua, ahora famoso por sus esferas navideñas y su aire tranquilo, es difícil imaginar el caos de 1937. Pero si uno se detiene frente a la torre enterrada y cierra los ojos, casi puede escuchar el estruendo lejano, el grito de la tierra y el silencio repentino que le siguió. Es una lección petrificada en el tiempo, una advertencia para el presente sobre los riesgos de subestimar las fuerzas que creemos controlar. Nadie imaginaba entonces que el legado de la mina Dos Estrellas no sería su oro, sino su lodo. Y aunque las generaciones han pasado y el pueblo ha renacido de entre las cenizas, o mejor dicho, de entre las lamas, la cicatriz permanece allí, visible e intocable. Nos recuerda que la línea entre el progreso desmedido y la catástrofe total es tan frágil como un muro de tierra empapada bajo una tormenta interminable. Aquella mañana de mayo, Tlalpuyagua perdió mucho más que edificios y vidas. Perdió la inocencia de creer que la tecnología podía dominar a la naturaleza sin consecuencias. Y mientras la Torre del Carmen siga en pie, asomando su campanario como un periscopio en un mar de tierra sólida, la historia de aquella avalancha gris seguirá viva, susurrando su advertencia a quien quiera escuchar, que la tierra tiene memoria y que los errores del pasado, si se olvidan, están condenados a repetirse con una furia aún mayor. ¿Qué harían ustedes si supieran que bajo sus pies, justo ahora, duerme una ciudad entera que fue borrada por la ambición? La Torre del Carmen no es solo una ruina, es la prueba de que el oro de unos pocos costó la vida de cientos. ¿Creen que una tragedia así podría repetirse hoy en día con las grandes mineras modernas o hemos aprendido la lección? Déjenme su opinión en los comentarios, quiero leerlos. Si esta historia les ha impactado y valoran el trabajo de investigación que hacemos para traer estos relatos a la luz, pueden apoyar directamente al canal con un super gracias o uniéndose como miembros oficiales. Pero recuerden que el apoyo más grande y valioso para Tecnorelatos MX es totalmente gratuito. Dejen su like, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse el próximo documental. Nos vemos en la siguiente historia.